Buenos días. Espero que se encuentren bien. Ha sido unos días extremadamente productivos. Sí, ustedes saben que sí. Oh, sienten que no han hecho nada. Bueno, entonces digo que son productivos porque han hecho cosas. Y han aprendido. Entre esas, falta las tareas que yo les dejo de Lead Code. Y la segunda, que era la parte de objetos, ¿cierto? Que la vamos a formalizar el día de hoy y vamos a pasar también a otro tema de lo que es, pero entonces necesito que estén súper concentrados para que entonces el taller lo hagan de la mejor manera. ¿Alguien quiere exponer lo de los objetos o quieren que yo lo explique de una vez? ¿Lo explico? Sí. Ruleta. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Duda? Dani, venga. Venga, Dani. Qué pena contigo. No estoy haciendo un buen ejemplo. Dejar que los estudiantes se expongan. Venga, Dani, ven. Está en su casa. Eh, ¿Dónde es esto? Profe, ¿Qué pasó? ¿lo descargo o lo clono? Como tú quieras, ahí tienes. Esa que se explota de la ¿qué le llaman eso? Dani, lo único que no me pregunta es cómo se utiliza el mapa. Si lo hace bien. Y se aprendió. Vamos a ver, vamos de a poquito. ¿Tú tienes mapa? ¿No? Abre la carpeta de descargas. Ahí está. No. Abre descarga. Ahí. ¿Y qué vas a mover el archivo ahí? Sí. Ahí está, entonces sabes ahí, descargas, ahí la penúltima, ahí, y mueves el archivito. Ahí. Y sobre esto. Profe. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quitas ahora la consola? Aquí tenés los dos deditos. Derecho. Oh, ya. A ver. Sí, sí, Ah, no sí. se me ve. No, te va a dictar. No debe. Sí, sí. Y guarda. Comando ese. Si usted la llega a embarrar,
Entonces, inicialmente yo hice esto con funciones para crear cada persona. Entonces, la función persona recibe el nombre, la edad, el género y el color de ojos. Acá cuando se dice this, es que va a tomar el lugar de lo que sea name aquí. Esa sería la llave, esas serían las llaves de este lado, y eso sería lo que va a recibir de lo que le dé parámetros a la función. Entonces, se crea uno nuevo, se dice new, que lo que haría new sería agarrar lo que hay de la función y tomarlo como base para lo que se va a insertar. Entonces llamo a la función y en lugar de poner la palabra name, le pongo el nombre. Le pongo la edad después de coma, el género después de coma y el color de ojos después de la coma. Y cuando se imprime, muestra esto así. Eso sería para crear personas desde una función. Acá se puede utilizar la... ¿cómo dice? Este comando se puede utilizar para solamente imprimir las llaves. ¿Para solo qué? Imprimir las llaves. Si quieres también hablar un poquitico más duro, vamos a escuchar mejor. Si quieres. Cuando solamente le pido que imprima llaves, me va a imprimir. Qué pena. Sí. Cuando solamente se le pide que imprima las llaves, las va a imprimir como un array. Entonces la primera llave, como se dice también en la función, es nombre. Ahí muestra solamente las llaves, pero no mostrará los valores como lo hace la parte de el objeto en sí. Exactamente lo mismo con la función de carro. Va a recibir el modelo. Esto, mejor dicho, yo estaba revisando una página y utilizaba la palabra make. No estoy muy segura para qué era, pero no sabía qué otro parámetro ponerle, así que puse lo mismo. Acá se puede poner un objeto dentro de un objeto para asignarle que ese objeto también está dentro del objeto. En este caso le dije que el dueño era Alan. Entonces si voy para acá y busco el carro, acá debería aparecer el nombre del dueño. Acá dice otro nombre porque más adelante del código le dije que cambiara el dueño de Alan a Elsa. Entonces, como se cambió el dueño, va a aparecer también acá. Y va a mostrar todos los datos del dueño dentro del objeto de carro. Acá se puede buscar en específico que lo que uno está buscando dentro de una llave, pero también se puede buscar lo que está del objeto en el objeto y en una llave ese objeto que está dentro del objeto. Entonces, primero busco carrito 1, luego busco el nombre del owner, que sería la llave de owner, y en el owner se va a buscar el nombre. Entonces, el camino que va a seguir va a ser, primero va a buscar el carro, que sería car. En carro pasa a owner. Y de owner pasa a name. Y solamente va a imprimir el nombre del dueño. Es exactamente el mismo proceso con el libro. Y más abajo. Aquí inserté dos funciones dentro de un objeto. Entonces, le puse de nombre basic y le dije que agregara suma y agregara resta, que son dos funciones, a la función de... que agregara las dos funciones al objeto.
Entonces, de la misma manera le dije que sumar pasará a tomar el lugar de sumar. Y restar pasará a tomar el nombre de restar. Entonces, cuando llamé la función para el nuevo objeto, le dije que la función suma tomará el lugar de sumar. Y la función resta tomará la función resta para ir al lugar de restar. Entonces, cuando me dirijo acá y busco función y abro función, me va a mostrar que las dos funciones están dentro del objeto. Adicionalmente, si se llama como se hizo con carro para llamar el nombre, se llama basic, se llama la función y se pueden insertar dos parámetros para que sea A y B. ¿Le puedes dar control B? No sé cómo está ahí. Para que saber toda la pantalla solamente fue poner el index de Oh. Ah, pues qué tal. Entonces, cuando llamo la función sumar que está dentro del objeto de basic y le doy dos parámetros, va a aplicar la función. Entonces, acá le puse 10 y 4. Entonces, cuando voy aquí, me va a realizar la operación de 10 más 4, que sería 14. ¿A qué esperan? ¿Quién está haciendo ruido? No que una persona está hablando. Qué pena. Y cuando llamo resta, le digo que 50 se le reste 4 porque este sería el equivalente al parámetro de A y este sería el equivalente al parámetro de B. Entonces, ingresa 50 aquí como A y ingresa 4 aquí como B. Y se realiza la operación llamando la función dentro del objeto. También se pueden asignar nuevas llaves o cambiar los valores de las llaves. Entonces, a carro le asigné una llave llamada color. Entonces, aquí. Cuando me dirijo a carro, ahora va a tener la llave color. Primero se llama el nombre del objeto, luego se dice el nombre de la variable de la llave ya existente o nueva a crear y qué va a tener aquí. Esto se puede cambiar por otra y le puedo decir que ahora sea rojo. Y si me dirijo de vuelta, ahora el color va a ser rojo. Y si quiero cambiarle el nombre a la llave, pero que sea distinto a los ya existentes, le puedo decir años. Y si me devuelvo, ahora eso se va a llamar años. Ahora, si quiero cambiar una ya existente, tendré que llamar otra vez al objeto, la llave ya existente y a qué se va a cambiar esa llave ya existente. En este caso, inicialmente el dueño era Alan y se le cambió a Elsa. Entonces, cuando vuelva a revisar, inicialmente acá arriba, el dueño del carro era Alan. Pero después de aplicar eso, ahora el dueño es Elsa. Ahora, finalmente, para borrar una llave que esté dentro de un objeto, se utiliza delete, el nombre del objeto y la llave a borrar. Entonces, como creé, bueno, ya no está aquí. Voy a volver esto a que sea color.
y le voy a decir que borre color. Entonces, me devuelvo aquí y cuando revise otra vez el objeto ya no tendrá color. Y si quiero buscar otra vez esa llave dentro del carrito, me va a aparecer que ya no está, va a salir como indefinido. ¿Por qué te dio un define? Porque ya no está, no la puede buscar si no existe. ¿Y cómo le quitas la referencia? Referencia. ¿Entendimos, muchachos? ¿Quién no? En serio, ¿quién no? Y así, ¿quién más? Pedraza. ¿Quién más? Está que juega con la monedilla. Bien. Muy bien. Es que eso es lo que quería que se listo. Dani, un aplauso. 1, 2, 3. ¿Quién fue el que se descoordinó? ¿Quién fue? Es lo único que se pide que se haga bien en este salón. Lo único. Nada. No. Vengan, muchachos. Entonces sí, entiendo que es un viaje, que es un concepto que usted dice, bueno, ¿y esta vaina de dónde salió? Pero prácticamente todo lo que son lenguajes de medio o bajo nivel tiene una cosa que se llama programación orientada a objetos, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa con JavaScript? Que tienen las 5 características. ¿Cuáles fueron esas 5 características que les mencioné en la primera clase? No. Las 5 características. Vamos. Tipado o no tipado. Lenguaje de programación al lado del cliente. Ya dije 2, necesito las otras 3. Ustedes que se anotan todo, ¿ven? Cierto, porque anotan todo. Pues son excelentes estudiantes. ¿O no? Bien, vamos por la segunda característica, que es un lenguaje orientado a objetos. Ahora ustedes dirán, pero profe, ¿cómo viene y usted nos explica todo JavaScript y justo la cuarta clase usted nos habla de que tiene objetos? Ok, la cosa es que JavaScript, por la cuarta premisa de que puede ser tipado o no tipado, no estoy obligado a crear clases de por sí. Él va a deducir que la clase principal va a ser ese JavaScript o esa parte en donde usted viene e inserta el código. Pero vamos a entender un poquitico más de dónde es que viene todo este tema de los objetos. Ahora, cámara. ¿Quién borró el tablo? ¿Quién borró? ¿Quién fue? Control Z, así como dijo Juan Pablo. Control Z. Más o menos dejaron el array. Bueno. Vamos a irnos a explicar un poquitico qué es lo que acaban ustedes de presenciar, de experimentar y de saborear, que es PO. Ya pasó Rivero. Ya, puede irse a... Programación orientada a objetos, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir qué es PO? Ya como una definición hacemos obviamente que es programación orientada a objetos, pero búsquenme unos aplausos para Portilla, gracias. Gracias, Portilla, gracias. Eso es justo lo que necesitamos en este preciso momento, Portilla, muchas gracias. Daza. No, necesito definición. No va por ahí, no.
¿Qué acabas de entender de eso? A ver, usted, Rubio. Dice, es una metodología de desarrollo que se basa en la idea de que los programas se puedan organizar como una colección de objetos interconectados, cada uno con su propio conjunto de datos y funcionalidades. En este post exploraremos más a fondo los conceptos. ¿Entendiste algo de lo que acabas de decir, Rubio? ¿Sí? Bueno, hágale, Rubio, cuéntame. Es como hacer pequeños bloquecitos. No. No, eso no para ahí. Cuidado. Cuidado. Si va a decir esa palabra, téngalo ahí en stand-by. Méndez. La programación de datos se basa en el concepto de crear un modelo del problema de destino en sus programas. La programación de datos incluye los errores y promociona la reutilización del código. Bien, va por ese lado, pero está muy complejo el concepto. O sea, está complejo la definición, pero va por ahí. Por TJs. Bien. Plantilla. ¿Quién dijo esa vaina? ¿De verdad lo dijo Asa? No. O sea, yo sé que soy olvidadizo, pero tampoco está ahí. Plantilla, ¿cierto? Ese reflejo de la luz me... Ay, ustedes entienden. Plantilla. ¿Cómo así que una plantilla? Pues sí, lo que busca la programación orientada a objetos es crear una base de... Ah, ya entendí por qué estaba atrás. Necesito más espacio. Pero la cámara es HD, ustedes pueden ya. Ya ves, perfecto. Una presentación de objetos es como si fuera una plantilla para que sea reutilizable adentro de todo el código, pero que también estandarice elementos de por sí que ya tengamos adentro de nuestro lenguaje de programación, ¿cierto? Ahora, un objeto, y quiero que empecemos con esa parte. Acá, espera. Una plantilla que sea reutilizable y también estandarice varios temas de elementos como si fuera un objeto, ¿cierto? Ahora viene esta parte, ¿qué es un objeto? Un objeto es una representación de un objeto, valga la redundancia, de por sí, adentro de la programación, que va a tener dos cosas principales. Va a tener atributos y va a tener funciones, ¿cierto? En cualquier parte de por sí, usted va a entender que esto es una clase, ¿cierto? Y la instancia de esa clase es un objeto. ¿Quién convulsiona en este preciso momento? Mozo, Cata, bueno, Daza. Oiga, ¿ahí quién se sienta siempre? ¿Quién? Dana.
No, es que me siento pasar por tacita, que yo sé que le conviene estar más acá. Bueno, esperamos a que llegue Dana. ¿Cómo así? Dani. Vamos para allá. Como ustedes bien saben, cuando intentaron de investigar cómo se creaba un objeto de por sí, te decían primero que era una clase. La clase es lo que usted entiende como la plantilla. ¿Listos? ¿Por qué? Porque en la plantilla usted crea los atributos y crea las funciones que este mismo tiene. Pero hay un tema, y es que me imagino que ustedes encontraron en algunos documentos algo que era un constructor, ¿cierto? Sí. Constructor. Pero ustedes decían, bueno, ¿y por qué en JavaScript no está esto? O si yo quería esto, entonces terminaba por aquí. ¿Qué pasa acá? Pues muchachos, lo que pasa aquí con este tema es que para JavaScript estas dos cosas no están separadas, son una, ¿cierto? Voy a explicarles el por qué. Voy un momentico a Java, que es el lenguaje que nos incumbe en un futuro. ¿Quién es el de la sillita? Bueno, voy a ir un momentico a lo que es Java. ¿Y será que Programming sí tiene para Java? Ah, pero no. Voy a hacérselos con algo un poquitico más robusto. IntelliJ. Y para ustedes los amantes de los temas en blanco. Bien. IntelliJ New Windows. Bien, estimadísimos compañeritos del saber. Ese es mi computador. Y este es la pantalla que tengo en este preciso momento, ¿cierto? Ahora, como ustedes se podrán dar cuenta, esto sería Java. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, el cual tiene los diferentes elementos para cuales usted necesita venir y crear código o ser ejecutado de por sí. Muchas cosas de las que tiene JavaScript las cogieron de Java. Recuerden que Java fue primero, después fue JavaScript, buscando como un intermedio entre esas cosas que no pudimos tener. De las cosas rígidas que tenía Java, y les intentaron de extrapolar un poquitico a JavaScript. Pero todo parte de aquí, al fin y al cabo, ese es el lenguaje que ustedes van a aprender, ¿cierto? Ahora, como ustedes pueden ver a continuación, hay diferentes partes del código en las cuales van a ser muy imperativas y se van a dar cuenta que no sé tan explícito en JavaScript, pero en Java sí se ve. El primer elemento es que no importa lo que usted está haciendo, todo tiene una clase. Todo archivo de Java tiene una clase. JavaScript también tiene lo mismo, solamente que está imperativo. No es necesario que tú lo declares. Si usted ya dice que se llama así, pues ya él deduce y él lo hace automáticamente. Lo cual trae muchísimos problemas. Es un lenguaje que está muy creado para una parte frontal. Pero en JavaScript, pero en Java sí es obligatorio que todo tipo de archivo tenga una clase o al menos tenga algún significado de por sí. Para Java hay 4 tipos de cosas que usted puede venir y crear a lo largo del ciclo de vida de una clase. Tienes clases, interfaces, reglas, enumeradores y anotaciones. Son diferentes tipos de archivos Java que usted puede crear. Pero como ustedes pueden darse cuenta, por más de que sea el archivo principal, yo digo que ese es un archivo principal, literalmente. Y él va a tener una función. Esa función es la principal y lo que hace es imprimir hola mundo, ¿sí o no? Ahora, si yo quiero venir y empezar a crear mi programación orientada a objetos, lo que busco es que haya una plantilla de por sí, la cual venga y establezca un estándar para cualquier instancia de un objeto que yo haya replicado a lo largo de todo mi programa. Esto viene siendo extremadamente importante para cuando yo quiero estandarizar procesos y inserción de datos. Imagínense en esto. Digamos que ustedes van a vender zapatos. Brian, para usted, ¿qué es un zapato? Un zapato, si usted lo fuera a registrar en un sistema, ¿qué tendría?
Ok, para ti. Un estilo. Añadió otra cosa. Usted, Joel. Tipo de zapato, marca, color, talla. ¿A quién le gusta aquí que las zapatillas y coleccionar y toda esa vaina? No, a ninguno. Vea, mozos. Por eso. Eso que acaba de pasar es lo que busca la programación orientada a objetos quitar. No, eso ya viene siendo recursos humanos. Mentira. No, sí, me molestan. Pero lo que busca la programación orientada a objetos es venir y estandarizar en cualquier parte del programa cómo se inserten esos datos, ¿cierto? Ya es extremadamente importante si nosotros no queremos que venga y esos datos empiecen a equivocarse a lo largo de un sistema de información. Vamos a hacer el ejemplo con una persona. Voy a crear una clase. Ahora, esa clase de por sí, obviamente se va a llamar persona. Y como ustedes se dan cuenta, tiene tres cosas de por sí, ¿cierto? La primera es que es pública, o sea, vamos a aprender que hay dos cosas, pública o privada. Pública significa que hay acceso para todo el mundo, que está abierto para el público. Privada es que de por sí está aislada a él solo, solamente a él mismo. ¿Listos? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de crear una clase de por sí, hay tres cosas principales, cuatro de por sí, que usted tiene que crear. La primera es los atributos. Los atributos es literalmente las propiedades que tiene ese objeto. Que no importa qué vaya a hacer, o cuántos zapatos, cuántas personas o cuántas casas hay, siempre van a tener esas características, ¿cierto? Java te dice, usted le tenga que decir el tipo y el valor. Ahora, si yo quiero venir a decir para una persona, entonces voy a primero a crear unos atributos. Y en esos atributos voy a decir de que tiene un nombre y digamos que tiene una edad. Él te obliga de una vez de que tenga una parte por sí, bueno, una inicialización de la variable con un tipo de dato primitivo. ¿Listo? Ahora, esas son las características que siempre va a tener. Entonces yo puedo decir una persona, siempre tengo que estar obligado a ponerle un nombre y una edad, ¿cierto? Pero ahora, como es un lenguaje orientado a objetos, tengo que decirle cómo se construye, cómo se crea, ¿sí o no? Aquí es donde viene, y varios de ustedes se pueden llegar a convulsionar, porque ustedes encontraron lo siguiente, ¿sí? Usted crea una función, dependiendo del lenguaje, usted mira a ver cómo se crea. Creo que para JavaScript es constructor, ¿cierto? ¿Sí? En JavaScript, en Java es el nombre de la clase, por ejemplo, persona. ¿Por qué? Para Java él dice, pues tiene todo el sentido. Mira, eso me fascina de este IntelliJ. Si yo quiero que venga y me lo autocomplete, simplemente él me da una sugerencia y le doy tabulación y ya, me la crea. En Java te dice, pues, como usted necesita construirse algo de sí mismo, pues, que la función se llame sí misma, ¿no? Entonces el constructor no lo llamas constructor, sino es el mismo nombre de la clase, en este caso persona. Y va a recibir esos parámetros que yo quiero que sean, ¿cierto? Ahora, algo que yo sé que ustedes se llegaron a confundir fue en esta precisa parte que ustedes ven a continuación, esta sugerencia. ¿Sí o no? Que si yo quería venir y crear, decía, this nombre es igual a nombre, this edad es igual a, y usted decía, what the, ¿cómo así? ¿Cómo que this nombre igual a nombre, this edad igual a edad? Si alguien me explica esto, le invito a una papa. Y aquí ya se la está sapeando. Brian. Cuando no lo que quiere decir es vaya al objeto persona y busque la parte que usted tiene creada, en este caso el atributo nombre, y lo va a rellenar con el espacio taller. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque eso le permite a ti, el nombre de las funciones, este atributo va a tener este nuevo nombre. Pero, ¿por qué, Brian? ¿Qué es la cosa con las funciones? Daza. No, recuerden. ¿Qué es el problema que tienen las funciones?
que las funciones, las variables que tiene son aisladas. Y ahora vienen ustedes y dicen, bueno, ¿y yo cómo me comunico con esa clase? ¿Cómo me comunico con ella si de por sí es privada, si yo tengo una función que va a ser el intermedio? Recuerden de que va a ser un celador, como si fuera una pasarela, ¿cierto? Entonces lo que hace la función es decirte, pues papi, yo recibo de afuera y lo relaciono con lo de adentro. Exactamente. Por eso, miren de que cuando yo selecciono nombre, me lo relaciona con el parámetro de la función, para que entonces el usuario desde afuera ingrese el nombre desde la función e ingresa adentro, pero ahí no termina, necesito que eso de adentro se vaya con una variable global, la propia de la clase. Entonces dice this nombre, y miren aquí me referencia. Esto es lo que hace posible de que usted pueda crear un objeto basado en una clase. La clase, la plantilla y el objeto es la instancia de esa clase. La clase es la plantilla y el objeto es la instancia de esa clase. Un objeto no existe si no hay una clase. ¿Estamos? Bien. Ahora, esto permite que entonces yo fácilmente pueda venir y decir o es así o es así, ¿cierto? Ahora, en este caso, esos son los dos elementos principales que deberían haber en una clase de por sí. Ya por otras versiones que tenemos ahorita, pues ahorita nuestro SCOP no va a tener los otros elementos que tiene una clase de por sí. Claro, porque ahorita nosotros no estamos viendo programación orientada a objetos, estamos viendo que JavaScript tiene instancias de clases. Lo que ustedes se pusieron a investigar no es que venga y se profundice tanto, es muy rara vez o en algunas implementaciones específicas que utilizan unas clases. Pues es importante saberlo porque ustedes sí van a empezar a utilizar Java. Hay dos elementos que nos faltan, pero opcionales, que son los getters y setters y el toString. Se dirán, bueno, ¿y esa vaina para qué es? Muchachos, esos son para cuando yo quiero venir y quiero que ustedes lo piensen de esta manera. Si ustedes creen de que JavaScript era bobo, pues crean que Java es más bobo de por sí. Si ustedes tienen, y así es como ustedes tienen que pensar cuando hay un error en Java, de que él no sabe absolutamente nada, porque es muy medio o bajo nivel. Usted ya le enseñó qué es. Ya le enseñó cómo se crea completo. ¿Qué falta? ¿Eliminarlo completo? ¿Modificar qué? ¿Asignar qué? Recuerden, si me pregunta mal, yo le respondo mal. Individuales. ¿Y qué falta? Claro, por eso el get y el set. ¿Cómo obtengo un valor y cómo pongo un valor? ¿Y cómo se crea esta vaina? Bueno, en estos casos, esta maravilla de software lo autogenera. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Son funciones. Son funciones. Lo cual lo único que hace es que un get coge el atributo de la principal, pero como yo le dije, bueno, también le puedo poner un dis, ¿no? Y va a funcionar normal también. Y el set es lo mismo que fue el constructor, solamente que no con todos los atributos, sino con uno, ya. Eso es. Y el toString lo que hace es convertir todo eso en un texto. Ya, eso es todo. De lo que viene y hace es que coge esta parte de los atributos que tiene la parte principal y crea un string. Ya. Ahora ustedes me preguntarán, profe, ¿en JavaScript esto es obligatorio?
¿Ustedes qué creen? No, no es obligatorio, porque JavaScript tiene esa posibilidad de hacerlo automáticamente. Es más, ni siquiera esta, ¿cierto? Y ahí es donde viene que cuando ustedes investigaron se les cruzaban los cables. Porque ustedes encontraban esto y se iban para JavaScript y lo único que tenían era el constructor, ¿cierto? Entonces, eso es algo que siempre pasa porque ahí viene una de las características de JavaScript y es que JavaScript no exige la creación de esto. Y eso es lo que hace que en orientado a objetos no tenga una profundización tan exacta. Si te dicen programación de objetos, te dicen de una vez C++, C#, Java, pero ¿usted escucha JavaScript? No. ¿Que tiene la capacidad de? Claro, tiene la capacidad y usted puede crear clases. Pero es importante que ustedes la aprendan porque cuando saltemos a Java, así estás obligado a hacer las cosas. Así como ustedes la ven. Porque ahora viene lo otro. ¿Cómo utilizo esa vaina? Pues muchachos. Bueno, tenemos la explicación. Te voy a decirle que eso tiene unas funciones. Y esas funciones, digamos que es una public... ¿Qué? Un public void. Soy humano. Ah, no. Soy... ¿Qué? Soy Búcaros. Y le dices que ya. 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 ¿Cierto? Y esa es la funcionalidad que tiene esa persona. Tiene un nombre, una edad. Y ahora, venga, y usted cómo la utiliza, ¿cierto? Entonces usted va a la persona y aquí sí viene esa otra partecita que recuerden que ustedes implementaron. Esto que voy a hacer es un objeto. ¿Cómo así? Pues voy a crear una persona que se llame ¿qué? Rubén. Y es igual a una nueva persona que se llama Rubén. ¿Y cuántos años tienes? 25. Ya. Esto es un objeto. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esto mismo. Puedo decir, no, quiero otra persona. Se llama Pedro. Pedro y 23. Ya. Ahora, lo bacano con esto es que si yo vengo e imprimo a Rubén, ¿qué me hay que imprimir? Claro. La Rubén y la edad. Pero miren algo más bacano, y es que como es un objeto, yo ya puedo venir y sacar elementos individuales. Por ejemplo, solamente quiero el nombre. Y solamente viene y me saca el nombre. Pero oiga, está también Pedro. Pues simplemente como es una persona, simplemente saco a Pedro y saco eso. No sé por qué eso es más facilitado. Es más complejo. Hay gente que se entiende más con esa estructuración que con un lenguaje de alto nivel. Al igual que hay gente que viene y te dice, no, yo entiendo con un lenguaje un poquitico más flexible, ¿cierto? Para mí, yo entiendo más así. Porque hay una rúbrica y una exactitud en el elemento de las cosas. Pero miren lo bacano. ¿Eso qué me permite? Yo puedo decir, hola. Acá, pin. Puedo hacer esto.
Ah, bueno, porque no estoy... Ya. Ay, perdí la pantalla, esperen, esperen. Bueno, si están viendo lo que estoy haciendo. ¿No? Bueno, mejor. Ujú. Aquí viene ahora la razón por la cual es muy bueno utilizar la programación orientada a objetos. Y es que si yo tengo una persona y tiene una función, esta me retorna un string, ¿cierto? Allá la modifica me retorna un string. Y cuando yo lo ejecuto, entonces yo puedo coger una función. ¿Ah? Ah, ok, gracias. Porque miren, como yo lo hice, yo le puse una función y esa función tiene un string, ¿cierto? Me retorna un string. Pero entonces, como tiene esa misma función, siempre me la debe que cumplir. O sea, si yo la ejecuto, miren lo que él puede hacer. A ver, debe que ser así. Y... ya. Y ya. Coge la función que está en la clase de por sí y la hereda y la aplica. Sea la persona que es. Obviamente, eso queda a una escala de lo que la persona, el programador quiera, ¿no? En este caso, la persona tiene una función que se llama búcaros. Y esa la implementa. ¿Sí están viendo la pantalla, cierto? Y así usted puede empezar a jugar con esto. ¿Cómo sería en JavaScript? En JavaScript, si yo quiero venir a hacer dicha implementación, pues yo lo hago de la siguiente manera. Tengo la creación de la función, ¿cierto? La persona de por sí, en la cual ya viene siendo el atributo propio con el atributo que está en la función, ¿sí o no? Y ya simplemente empiezo a crear la instancia de ese objeto. Pero también hay muchísimas maneras en las cuales yo puedo venir y empezar a crearlo. Por ejemplo, lo de la función era que literalmente ustedes, cuando constataban el objeto, decían otra coma y crearon una función. ¿Cómo así? Uy, este no era, este no es. Este. Viene usted, obviamente, crea una función que tiene una persona, pero también usted puede venir y crear una persona como si fuera una constante, y esa tiene diferentes elementos, que puede ser a nivel de llave valor. Puede también serlo. ¿Sí o no? Por ejemplo, esa es otra manera de yo poderlo crear. Uy, ¿esto por qué no me lo reconoció? Ya. Y ya yo puedo crearlo de la siguiente manera. Ahora, si también yo quiero que haya una función, pues simplemente creo la función de por sí. Y esa función puede ser cualquier cosa que yo quiera. Que puede ser, por ejemplo, mostrar info. O cuál va a ser una función y esa función tiene los siguientes elementos. Los cuales puede ser que imprima el nombre. Por ejemplo, mi nombre es Juan. Y tengo y si yo voy y digo
Me va a decir de que tiene una indentación. Veamos cómo la sintaxis, ¿no? Está bien. Coma. Después de los paréntesis. Ah, ok. Gracias. Y ahí dice que yo tengo una función que significa, pues, mostrar información. Y me dice qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces digo persona.mostrar info. Entonces lo que va a pasar es lo mismo. ¿Ves que no me dice todavía qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto ya pasó. ¿Qué tengo que hacer si no me quieren mostrar la información? ¿Sí? No, es por esto. Porque recuerden de que no es una función que retorne. Ya la habíamos visto ayer. Oh, ¿qué pasó? Tiene que ser así. ¿Qué pasó? Edad no está definido. Entonces me tengo que decirle this.edad para que vaya a la propiedad padre. Y miren que la lógica está replicada en el lenguaje de programación que sea. Obviamente que quitan unas cosas que otras, pero miren que siempre va a ese elemento padre con ese elemento de la propiedad de la función, ¿cierto? ¿Qué tipo de función es esta? Y sin retorno. Si fuera con un retorno, entonces así me tocaría decirle return, irme para aquí abajo y me va a imprimir. No, ¿por qué? Porque es un dato primitivo. Entonces tengo que manejar ese dato primitivo, ¿cierto? Con un console log. Ahí sí lo pego y ahí sí me funciona. ¿Por qué me está faltando información acá? ¿Qué creen que me está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Será? O sea, me dices que si hago esto... Empieza... ¿Sabes lo que me están diciendo? Backslash. ¿Sabes qué hago, Robinson? ¿Qué hago? ¿Esa? Al inicio y al final. Ok. ¿Estas? Y las variables tienen que signo de pesos y entre corchetes. O sea, así. Esos son llaves, ¿no? No sé, ustedes me dicen. Es que las comillas son las que apuntan a la tilde, como apunta hacia el otro lado. Ah, que apunta hacia el otro lado sería... Si quieres, mándamelo por el chat. ¿Esta? Y al comienzo de la palabra. No, de ahí no, de this. O sea, this.edad. Ah, ok.
¿Qué? Porque lo que usted está haciendo es concadenar varios strings. Entonces, un string, la variable, otro string, otro string, y la otra variable. Ustedes me dicen. Ahí, ¿Qué, Dani? pero, Vea que aquí Dani me mató. a disco le Vamos a decir con Robinson que Dani está preguntando. ¿Cómo no te escuché bien, Dani? ¿No? Ok. Sí, listo. Ah, ok, ok. Vamos, quiero ver si la solución de Dani funciona. ¿Qué pasó? Ah, ¿cómo hago el más? Bien. Son cosas de sintaxis. Quiero... va una mitad de Dani y quiero ver la de Robinson también porque Robinson sí la tiene también correcta. Es que estaba esperando para otra solución, un poco más ansia sin de caracteres especiales ni nada, sino más certera. Pero Robinson, yo sabía lo que ibas. Ajá. ¿A dónde? ¿A qué parte? Ah, el privado. Robinson, aquí ya. Ok. Me dices que... ¿Qué hago? Ahí está funcionando bien. ahora incluso hay el retorno, lo puede reemplazar todas esas comillas dobles. Ok, todas esas comillas dobles. Sí, las borra y solamente deja al Me dices de todo el programa de por sí. De todo el programa de por sí. Sí, o sea, es que simplemente se encierra entre esas comillitas chiquitas al final. Y pone el signo de pesos y la variable de O sea, así. Y ya. Muy bien. Robinson y Dani, me acuerdo. No, Brian. Son dos maneras diferentes. Yo prefiero la que hizo Dani, más sencilla. Y la otra por el simple hecho de que si usted está en un afán y no tiene un teclado que conozcas, ¿esto? Como me pasó en este preciso momento. Hay un hotkey que es con al 60 y... 60, una jugada así, 62. Pero es que no todos los portátiles lo tienen. Mi Mac no lo tiene. Es de layout, sí. Por eso me gusta más la de Dani. Ya. Pero sí, muchachos, así es como yo puedo empezar a venir y jugar con esa vaina, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Quién hasta este preciso momento no sabe absolutamente nada de lo que acabo de explicar? ¿Todo bien? No, esto está. Es que... ¿Qué penamos? Es que ¿cuántos partidos llevamos? Es que vamos 2 días de partidos, ¿no? 2 días de partidos que no han sido los mejores, no han sido los mejores. No, es que también hasta estábamos viendo el partido y estábamos como que...
¿Cómo? ¿Cómo? Si a uno no le gusta el fútbol, es que uno no le manda la película que haga como antes. No, a mí me duele cuando está el W Play. Vamos a la planilla ahí. Imagínate este mundo lleno de estrés y uno preocupando por una puta partida. Yo, ahí les cuento, así algo. Bueno, ya después de la pausa activa, le toca mañana a... Bueno, Pedraza para mañana, cortico, dirígelo, así como lo hizo Bran y listo. Una cosa, por favor, esa actividad la estamos haciendo por ustedes. Si ustedes se salen, ¿para qué venga y la hago? O sea, no vengan y abusen de que... Porque entonces estamos en la pausa, no. Ustedes pueden en cualquier momento salirse a hacer sus cosas y demás. Pero por favor, esas actividades las estamos haciendo por ustedes. Si no las hacen ustedes, entonces mejor no las hacemos y ya. Sí, sencillo. Ahora, no está proyectando, falló el internet, esperen. No, esperen, ya. Vuelvo otra vez a prenderlo. Ya, listo. Y ya comparto otra vez pantalla. Listo. Bien, muchachos. Ahora, continuamos por favor con la clase. Ya nos dimos cuenta cómo se creaban las clases, cómo se creaban las funciones. Hicimos un buen repaso de eso. Voy a ir un poquitico rápido en esta parte de por sí. Pues lo que yo quiero es que ya pues lo apliquemos en algunos ejercicios que les voy a dejar. Con la parte de métodos de objetos, como ustedes se dieron cuenta, yo puedo venir y crear las funciones. Ya les expliqué cómo se crean las funciones, súper sencillo. Y obviamente aquí hay muchas ventajas en comparado como se dieron cuenta con Java, y es que no tengo que declarar el tipo de dato primitivo, no es obligatorio inicializar el valor de por sí. También puedo crear diferentes datos con persistencia, o sea, ya con datos iniciales. Por ejemplo, voy a crear una persona con el nombre, con la edad de por sí, de una vez. No es necesario crear una plantilla de por sí de una vez después crear una instancia de un objeto, sino simplemente puedo venir y colocar esos datos iniciales. Y de ahí pues hasta lo que hemos explicado en cuanto a la propiedad del objeto y demás. JSON, por favor muchachos, ya nosotros conocemos qué es JSON, para qué funciona, que tiene dos cosas principales. ¿Y cuáles son? Llave, valor, muy bien, llave, valor. Obviamente aquí la utilización de los JSON va a ser extremadamente importante, y aquí va a ser el inicio de cómo nosotros vamos a empezar a consumir información y ser representada en una parte frontal, que al fin y al cabo es el lado del cliente, ¿cierto? Entonces va a ser extremadamente importante que hagamos otra vez ese repaso de cómo se manipula esa información. Ahora, en esta parte de por sí, obviamente nos tocaría venir y crear un archivo JSON, y con ese archivo JSON ya venir e implementarlo adentro de nuestro código de por sí. Usualmente, obviamente yo tengo esta estructura, tengo este JSON de por sí, la cual ya saben de que yo me desplazo por índices, ¿cierto? Yo puedo meter una lista con un diccionario o viceversa, va a tener un JSON de por sí, y desplazo por índices, en donde al fin y al cabo recibo otro dato primitivo que sería una lista, un diccionario y demás, y puedo recorrer en eso las 1000 veces que yo quiera hasta llegar a ese subíndice o a esa subconsulta, hasta establecer el dato que yo quiero venir y representar o coger, ¿cierto, Rubio? Bien, ponga atención. Hasta llegar a ese dato que yo necesito, ¿cierto? Bien. Ahora, de las cosas que yo quiero que empecemos a revisar y a ver cómo es que se importa o cómo se utiliza es de la siguiente manera. Entonces, vamos primero a crear de por sí esa cadena JSON, que al fin y al cabo es un string, ¿no? Sí, vamos a recibir eso como si fuera un string, y después lo parseamos como pasó en Python y ya tenemos ese dato primitivo, ¿sí o no? Entonces vamos aquí a intentarlo, por ejemplo, con lo que es este. Voy a venir aquí a mi Visual Code, voy a borrar todo esto y voy a decirle que me formatee todo el documento, pues para que tengamos como una vista un poco más clara de esto, pero lo que en otras palabras es
es un JSON que tiene una llave de valor y es una persona, ¿cierto? Nombre, edad y ocupación. Paso a esta parte para que me utilice un parse, porque recuerden que al fin y al cabo eso es un string, necesito que se convierta a literalmente un formato JSON, ¿sí o no? Pero que al fin y al cabo, si yo hago bien las cosas, pues me representa como si fuera un JSON con llave y valor, ¿cierto? Ahora, si yo le digo que me imprima el typeof de esa nueva estructura de objetos, obviamente va a ser un objeto, ¿sí o no? Es donde, si yo digo, por ejemplo, que me busque la parte donde está nombre, ¿qué me tendría que hacer? Ya que vive Juan Pérez, ¿cierto? Pero miren la diferencia entre, y la razón por la cual les digo que tengan muchísimo cuidado, y es que si yo le digo que me imprima el typeof de cadena, pues va a ser un string. Obvio, es una cadena de texto. Yo no puedo hacer nada con eso si sigue siendo un texto y por eso lo objetifico. Lo vuelvo un JSON. ¿Dani? Claro. O sabes que mejor hagamos algo acá. Ok, lo que haces es... ok. ¿Estamos? Sí, después del parse, sí. Así como lo ves a continuación. ¿Cómo? Ahora, obviamente, aquí yo tengo el string, es el que yo consumo, lo miro qué tipo es, lo parseo a un JSON y lo convierto ya a un objeto, y que en ese objeto ya puedo empezar a manipular, ¿sí o no? Ahí vamos bien. ¿Cómo se hace? Con json.parse le ingreso el string que yo quiero que lo convierta a un JSON y eso se guarda en una variable creada previamente, ¿sí o no? Bien. ¿Cómo? ¿Ah? Sí, es necesario crear un JSON aparte, pero la idea es que nosotros podamos venir y importar eso del texto y obviamente manipularlo. Sí. Ahora, obviamente yo puedo hacer muchísimas objetos de por sí y aquí es donde viene lo importante para yo poderlo y manipularlo en un objeto y pasarlo a un JSON, ¿listo? Todo lo que estamos haciendo es para que vengamos y cojamos ese objeto que ya está estandarizado y lo pongamos en un JSON, ¿sí o no? ¿Para qué? Pues al fin y al cabo para que haya un estándar de por sí. Entonces, ya sabiendo eso, obviamente, si yo vengo y creo de por sí ese objeto, yo puedo venir y asignar esa persona que tiene un elemento de por sí e ingresarla adentro de él. ¿Cómo funciona? Venga, yo se los muestro. Digamos que yo tengo esta persona así, con su nombre y todo lo demás, y yo quiero que entonces me coja ese objeto de por sí, que ya sabemos de qué tipo es, vamos a revisar qué tipo es. Y yo le digo que lo ejecutemos. Miren que es un objeto, al fin y al cabo ya es un JSON. Y miren de que él me lo representa como si fuera un objeto con llave de valor, ¿sí o no? Cuando ya le digo que lo imprima en la primera parte, y vamos a hacerlo que sea un poco separado. Miren de que no es que venga y haya una diferencia, ¿cierto? ¿O sí?
¿Qué creen? Están iguales, están iguales. ¿Por qué? Porque entonces viene y coge el assign a esa persona que yo creé y la clona de por sí. ¿Con qué fin? Uno, para no perder propiedades, por sí. Segundo, pues para que replique y con eso de por sí no perder el formato. Yo creo que siga siendo un JSON. Entonces con un object assign yo puedo venir y empezar a incrustar o clonar ese tipo de persona en diferentes partes y con eso pues añadirlo a un JSON. Ahora, yo puedo venir, renombrar, ya sabemos cómo se hace, simplemente cojo esa constante y reemplazo los valores, ¿cierto? Ya vemos cómo se reemplaza un JSON, simplemente cojo la llave y le digo que ese va a ser el nuevo valor y ya usted va a tener ese nuevo valor, ¿cierto? Vuelvo y lo repaso. Si yo tengo, por ejemplo, esta persona, ahora yo quiero que ahora person en su name vaya a ser igual, bueno, necesito buscarlo como si fuera una llave, name, ahora sea igual a Pepe. Y si yo ya digo eso, pues obviamente, ahora se llama Pepe. Así yo reemplazo el atributo y ya sabemos cómo se hace, ¿sí o no? Bien. Ahora, si yo quiero venir a hacer la estructuración por valores, ya sabemos, simplemente se consulta el dato y el dato yo lo puedo obtener de por sí. Si a mí me da tanta pereza hacerlo, simplemente cojo esa consulta y la guardo en una variable primitiva y esa variable es la que yo imprimo, ¿cierto? Eso ya lo sabemos de muchas veces. También puedo hacer una estructuración anidada, que viene siendo de que yo pueda crear otro objeto de por sí con unos elementos en específico y con eso crear otra variable de por sí. Por ejemplo, si yo quiero que ahora haya una nueva person, por ejemplo person 2, que sea de person, y simplemente me coja de ella misma, ¿cierto? Bueno, person, y yo quiero que sea, sería así, y sea, por ejemplo, de solamente, venga, yo les he puesto por acá, porque eso se me sube, listo, persona, listo. Y yo le digo que ahora me coja el name y la age, ahora es igual a person, pues obviamente lo que va a hacer, si yo le digo que me lo cree, aquí, venga, se lo muestro por ejemplo acá, va a coger solamente los atributos que yo quiero y me crea otro objeto de por sí. Solamente lo cojo los atributos que yo quiero y creo otro JSON de por sí. Sinceramente no les recomiendo, la idea es que se quede igual exactamente como estaba, ¿cierto? Pero de igual manera se los enseño por si quieren obviamente repasarlo y pues tener algún poquitico más de libertad. Así pues con cada una de cómo se concatena y demás, yo creo que eso ya lo hemos visto muchas veces. Quiero es que venga y ahora lo extrapolemos con los arrays, que de por sí, como ustedes saben, son las estructuras de datos que al fin y al cabo he manejado de toda la vida. No es necesario explicarles cómo se hace, ya creo que hemos platicado 1000 veces esto, pero es muy importante que lo sepan hacer, porque ahí viene que ahora lo que les voy a pedir, pues que ya sabemos qué es un objeto, ya sabemos qué es un JSON y ya sabemos cómo se maneja un array. Pues la idea es ahora hacer la inversa, guardemos objetos en arrays. ¿Con qué fin? Pues al fin y al cabo para almacenar información, que imperativamente pues ya lo hemos hecho, ¿no? Al fin y al cabo recorremos índices y ese índice me retorna o un diccionario o un objeto. En este caso ya vamos a empezar a recibir objetos, los cuales vamos a modificar de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. ¿Cómo se hace? Con ciclos, con for, me desplazo por el índice de por sí y hago una subconsulta al nombre, a la edad de por sí, con un buscador lo puedo hacer y con eso puedo empezar a manipular los datos, ¿sí o no? Bien. Así sucesivamente ya sabemos cómo se maneja, cómo se declara el array. Yo creo que ya hemos visto muchísimas veces cómo se accede a un elemento en específico. Ya sabemos cómo se hace por el índice. Ya otra cosa es que yo del índice reciba un dato primitivo de por sí.
¿cierto? O una estructura de objetos, o un JSON, etc, etc, etc. Y con eso pues yo puedo empezar a manejar todos estos elementos de por sí, adentro de por sí. Ya sabemos que push es para que añada un elemento, ¿en qué parte? En la cola, muy bien, en la cola. Simplemente cojo mi array, push y lo añade a la cola, ¿sí o no? Ahí es donde usted encuentra los usuarios. Antes que usted va a ingresar un string, ingresas un objeto y lo añade en la última parte, ¿cierto? Bien. Ahora, el pop es para que elimine el elemento, ¿en qué parte? De la cola. Elimina el último elemento. Splice ya viene siendo para que reemplace o modifique los elementos existentes o agrega nuevos elementos en una posición específica. Yo no lo prefiero utilizar, prefiero que hagan la búsqueda con el índice y reemplacen ese dato en específico, tiene más control, es más especificidad, pero si quieren utilizar Splice, háganlo. ¿Listo, chicos? Pero para que ustedes lo investiguen. El toString obviamente va a ser de que me convierte toda esa estructura en un dato primitivo de tipo string, de una cadena de texto. Pero que sabemos que va a ser un poquitico, me perdonan la expresión, un poquitico inútil porque obviamente no tenemos manipulación de eso. Simplemente lo convierte a una cadena de caracteres y pues ya viene siendo para otros motivos, ¿cierto? Lo ideal es que obviamente escoges ese subdato y el dato que usted sí necesita, pero lo convierte a un string. O utilizas un bucle for para que imprima cada uno de esos datos, ¿cierto? Un mejor manejo, una buena práctica. ¿Cómo está Robinson? Eso de pasar más string, una cadena, perdón, un array a un string, se usa más eso para enviar la información. No, hay un pequeño problema y es porque no tiene una estructura. Porque entonces si lo mandas así como te lo mandas, debes que tener un back que venga y coja este string y parta las comas y todo. Es más fácil usted mandarlo ya stringificado en un formato JSON o en algo así. Venga a ese formato, no entender, o sea, al fin y al cabo necesitas algo que venga y usa esos datos de por sí, porque al fin y al cabo es una cadena de texto. Y obviamente el join es para unir un array con otro array, un elemento con otro elemento y los une, ¿cierto? Obviamente lo que hace es que, por ejemplo, usted añada una coma, una comilla o unos más elementos de por sí, ¿cierto? A la persona que esté interesada en hacerlo, pues 100% bienvenida. Y puede venir y separarlo con espacios y comas. Pero como se dan cuenta, tampoco es que sea, es como lo mismo, pero a la inversa. No sé. Hay gente que lo hace. Yo sí les digo que lo hagan, qué pena, como si fuera un bucle de por sí. O sea, ¿se dan cuenta que hay mayor manejo si fueran ciclos? Porque si yo lo hago automatizado, queda un poquitico difícil venir y después extrapolarlo. Siempre es un poco difícil. Háganlo con ciclos y tiene un mayor control de esa parte, obviamente bien documentada, ¿no? O sea, si usted lo va a hacer, pues documente qué fue lo que acaba de hacer, porque hay que ser replicado para cualquier caso de estudio y ese es el error que todos ustedes tienen en la mayoría de casos de estudio. Ustedes creen que solamente es para ese caso de estudio y la verdad es que es para todos los casos de estudio que tengan esa especificación en el ejercicio, ¿cierto? Ya nos dimos cuenta con LeetCode, ya nos dimos cuenta con diferentes casos, lo que ellos te dicen es, esa es nuestra página y actúa así, pero si llega otra persona que no te garantizamos que llegue así, debe que funcione el programa. Pero son para cualquier caso de uso de acuerdo a la especificidad del cliente. ¿Estamos? Por ende, tenemos que tener mucho control de esos datos primitivos. Bien. Ahora, obviamente tenemos el index of, para que entonces busquen que por si el elemento indicado. Pueden buscar también el elemento del index of, ya lo vimos la vez pasada, pero sabemos de que si hay un elemento repetido, ¿cuál es el que busca? El primero en el de izquierda a derecha. ¿Estamos? De izquierda a derecha es el recorrido y te muestra el índice del primer elemento que tenga congruencia de izquierda a derecha. Si hay otro más adelante, paila. El index of funciona desde esa parte. Que sí sería lo que te tocaría hacer un find, si es lo que tú quieres. Si quieres hacer la inversa, o sea que te cuente el primer elemento de cola cabeza, last index of. Pero también lo mismo, te dice el de la última, si hay uno principal pues tampoco. Cuéntame, Miguel. ¿No? Ah, ok. Si last index of ya viene siendo de la parte de la cola y te busca el elemento encontrado de por sí, ¿cierto? Bien. Aún así,
sigue siendo inservible porque al fin y al cabo necesitamos encontrar los elementos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues utilicemos o un find que devuelve el primer elemento del array que cumple con alguna condición, que también se las puedo poner, o find index, que viene también siendo una de las que nos pueden hacer de por sí. Ya el find viene y busca todos los elementos que tengan ese mismo valor, ¿cierto? El find solamente viene y te demuestra los lugares en donde está ese elemento. Find index of es que te cuenta los elementos con el índice. ¿Listo? Obviamente el coste computacional va a ser alto para el find en vez de un index. El index of, claro, porque él ya para desde cabeza a cola. Lo que hace el find es buscarlo en todo el array. Entonces hay que también saber cuál es la mejor estrategia. ¿Cuál es la mejor estrategia? Usted calladito a cada elemento le pone un ID. Siempre. Y eso es algo de buena práctica de programador. Usted póngale un ID, un identificador. Por más de que sea la misma persona, son dos datos diferentes. Para que tenga todos los datos iguales, el ID es diferente. Y por ende es un dato diferente. Por ende los bucles que tú hagas, por más de que sea una persona que tenga un nombre, apellido, lo que sea, póngale un ID. O si no, es la cédula. Listo, hágale. Pues no se lo recomiendo. Recomiendo que tenga un ID y una cédula. ¿Por qué? Por duplicaciones de la cédula. Porque venga y se le hayan asignado, que no debería ser, pero usted como programador debe que asegurarse de que no haya adulteración de la información. Entonces usted por ende utiliza un ID. Y eso también te funciona muchísimo para hacer consultorías. Si es que hay una cédula principal y necesitas quitarla, pues usted ya sabe cuál es el ID de los dos datos que están iguales. El 1 y el 5. Ah, listo, quitamos el 1 y el 5 y creamos uno nuevo. Señor. Sí, un ID y una cédula. Hay gente que se queda solamente con la cédula, pero asume que van a ingresar siempre datos diferentes. Usted no puede hacer esa vaina. Entonces usted internamente que siempre que hay inserción sea un dato diferente. Por eso en la base de datos y en los diagramas de base de datos ustedes siempre han encontrado que hay un atributo que dice ID. Por más que sea, es un dato diferente. ¿Estamos? Muy bien. Y de ahí, pues ya, obviamente, métodos de ordenamiento que creo que ya con LeetCode hemos revisado muchísimo los métodos de ordenamiento. Está el sort, que obviamente ordena los elementos, donde hace una organización alfabética, pero también pasa una comparación con un argumento de por sí. Y ves que los ordene de manera inversa. Eso lo hemos visto también muchas veces. Voy un poco rápido porque sí, ya lo hemos revisado muchísimas veces a lo largo de las clases. Y ya tenemos el add, que es para añadir el valor, delete, para eliminarlo, has, que es para ver si hay un valor ahí, te retorna un booleano, si lo tiene o no lo tiene, clear, que lo que hace es limpiarlo, y size, para que te diga un size de por sí, que va a ser obviamente 2. ¿Estamos? Super easy. Y ahora, la que nos incumbe, un map, que creo que también ustedes lo han revisado. Pónganme atención, map, la diferencia con un mapa es que un mapa puede tener claves de cualquier tipo de dato, incluyendo objetos y funciones. ¿Por qué? Porque esa es una estructura de un mapa. Ahora, si yo quiero venir y añadir un nuevo par, voy a se los muestro. Yo creo un mapa, ¿cierto? Lo creo común y corriente. Y digo que va a añadir nombre Juan. Y le digo que va a tener un ID 1 con información adicional. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando yo venga y lo mire, él me añade la llave y el valor, que sería el nombre mapa, digo, nombre Juan, y va a añadir otro dato que va a ser ID, una lista que, mentiras, un diccionario que tiene llave valor, y como valor un string. ¿Entendieron lo que acabo de decir? ¿No? Ok. Recuerden de que por más de que sea un mapa o lo que sea, tiene una llave y un valor, ¿cierto? La cosa es que yo le dije, ingrésame como llave un string que se llama nombre y un valor que tiene como string Juan. Pero entonces quiero que me añades otro dato en donde su llave va a ser otro
otro llave valor, y el valor de esa llave, que también es una llave valor, va a ser un string. Sí, yo puedo venir y añadir llaves con otro tipo de llave. Claro, es un viaje, lo sé. Sí. Aquí es de mucha práctica. ¿Sí, Asa? Por ejemplo, si tú quieres venir y crear un registro en los cuales quieres guardar toda la información de la persona y quieres hacer una descripción opcional. Esa es una. Obviamente la buena práctica es que usted no haga todo eso. Tienes una referencia de ese dato y la buscas en otra lista. Eso es lo ideal, porque usted no quiere venir y almacenar muchos datos. Usted quiere buscar ese identificador. ¿Se están dando cuenta por qué es tan importante tener un ID por cada dato primitivo? Porque entonces, si usted quiere añadir otra información que digamos de pedidos vencidos, usted le pone toda la persona. Dice persona o cliente número 855. Bueno, me voy para clientes y busco de cliente 855. Tiene más sentido, ¿cierto? Y esto te protege de que no haya adulteración de los datos, porque solamente hay un lugar en donde está esa información. Pero obviamente usted tiene que tener buenas prácticas donde guarde esa información, ¿cierto? Un archivo persistente. Y eso es lo que quiero que averigüemos para el día de mañana. Hoy quiero que hagamos una actividad siempre, digamos que pesada, porque quiero que entonces ustedes vengan y ya empecemos a recorrer estos datos. Entonces denme aquí un segundito para entonces que tengan todo este tiempo de la clase. Entonces denme acá, un tris.
Bueno, muchachos, aquí ya les tengo el ejercicio. Pongamos la atención, super easy. Son 2 ejercicios, tienen que hacer el primero para hacer el segundo. Bueno, son 2 ejercicios, pero tienen que hacer el primero y después hacen el segundo, ¿listos? Si no, no pueden hacer el segundo si no entienden el primero. ¿Estamos? Bien. Es una página de Notion, ahí está, para que lo revisen. Igual es una versión como un poquitico más basic, vamos a ver cómo nos va, sin quitándole el lead code y todo, vamos a ver cómo les va así. Y la idea es, pues, obviamente tener ese ejercicio de estructuración de datos. ¿Listo, muchachos? Entonces, ya les tuve que haber mandado la tarea y pues ya les estaré acompañándoles ahorita y voy a parar la grabación.